Bueno, este año, efectivamente, que la OMM ha elegido como lema, y además con muy buen criterio, las nubes, entendiendo las nubes, porque quiere recalcar la importancia que tienen, tanto, ya lo ha apuntado Ana antes, en la propia predicción meteorológica del día a día, como también en los estudios de cambio climático, que hoy en día pues, son una parte importante de los estudios que se hacen de cuestiones atmosféricas. Bien, como pongo aquí, desde siempre hemos convivido con ellas, siempre han estado ahí arriba. Nuestros ancestros, los primeros seres humanos, pues las tuvieron ahí, igual que tuvieron por la noche las estrellas. Y en torno a ellas se hicieron muchas preguntas. Pero como pongo ahí debajo de esa fotografía, realmente tardamos mucho tiempo en empezar a entenderlas, su razón de ser, por qué tenían esas formas tan cambiantes, en clasificarlas. Tenemos que llegar a principios del siglo XIX. Hasta ese momento, pues no sabíamos gran cosa de qué pasaba con las nubes. ¿Y por qué? Pues por varias razones. Este mosaico, por ejemplo, está construido con fotografías tomadas desde un mismo sitio durante distintos días seguidos. Y se puede observar cuál es la complejidad de las nubes. Vemos patrones comunes, vemos formas parecidas, pero siempre son diferentes. Y eso es lo que realmente siempre ha complicado a la hora de hacer una clasificación universal de ellas. En lenguaje matemático diríamos que las nubes son fractales, son unos elementos de la naturaleza que da igual la escala en la que nos movamos, siempre tienen el mismo aspecto, pero siempre son distintas. De ahí su complejidad. Como digo, hasta principios del XIX, pues no empieza ya a establecerse una clasificación más o menos satisfactoria de la variedad enorme de nubes que podemos observar en la atmósfera de la Tierra. ¿Y cuándo ocurre eso y quién es el responsable de eso? Bueno, pues es este señor. Toda la gente que conocéis un poco el mundo de las nubes sabéis quién es. Un inglés farmacéutico que vivía en Londres, Luke Howard, que pronunció una sonada conferencia a finales de 1802 en una sociedad científica de allí de Londres, que la tituló, como veis ahí, sobre las modificaciones de las nubes, los principios de su formación o producción, su suspensión en el aire y su destrucción. ¿Cuál fue digamos que el punto de inflexión que llega con Howard? ¿Por qué tiene mérito Howard? Pues principalmente porque a partir de él, por su manera de plantear el asunto de las nubes, empiezan las nubes a dejarse de ver como meros objetos, igual que pueden ser los árboles, las flores o los insectos, pues no, las nubes dejan de verse como meros objetos y pasan a verse como estados evolutivos. Y ese es el verdadero mérito de Luke Howard. A partir de ahí empieza a entender cómo no se puede estudiar una nube tal cual que ves en el cielo, sino esa nube es un proceso. Y esa nube va a evolucionar de una manera o de otra. Y podrá mantenerse ahí arriba o podrá evolucionar a otro tipo de nube. Las cambiantes condiciones de saturación del vapor de agua en la atmósfera son precisamente las que dictan esa evolución que vemos en las nubes constantemente. Si están equilibradas la evaporación y la condensación, pues la nube más o menos se va a mantener ahí, pero si empieza a haber más evaporación, de repente se despeja el cielo. Si ocurre lo contrario, empieza a cubrirse, empieza a haber más nubes. Ese es el juego que hay con las nubes en la atmósfera. ¿Qué hace Howard? Bueno, pues él toma como referencia una clasificación que ya por entonces estaba bien establecida, que era la de las taxonomías de Linneo para todas las especies biológicas. Y por eso utiliza los nombres en latín que se han mantenido hasta nuestros días. De hecho, hoy la nueva edición del Atlas introduce nuevos tipos de nubes manteniendo el latín, ¿no? Para que no haya una pérdida de continuidad. Y Howard establece 4 principales tipos de nubes, que son esas que tengo resaltadas en azul: cirrus, stratus, cumulus y nimbus. Y una serie de combinaciones entre ellas que explicarían algunas de las formaciones nubosas que se ven. Por ejemplo, esas nubes que él dibuja, esos son dibujos de Howard, con aspecto de una melena al viento, una cabellera, las llama justamente así, cirrus. Pero en ocasiones esos cirrus no tienen ese aspecto deshilachado, sino que tienen unas formas redondeadas, y entonces mezcla, por ejemplo, el término cirrus con cumulus, y aparece el cirrocúmulo. O de igual manera, las nubes que dejan la lluvia, que tienen esa forma globular, las llama cumulus nimbus, combinación de esas dos. Así se va completando poco a poco esa primera clasificación. Y además, a raíz de esa conferencia y del ensayo que él publica, pues todo el mundo empezó a estudiar las nubes y a pensar en ellas y a ir dando forma a la clasificación que actualmente utilizamos.
Contribuyó a ello bastante, o contribuyeron, los grabados que distintos artistas hicieron a partir de las primeras acuarelas y dibujos que hizo el propio Howard y que se fueron publicando en las sucesivas ediciones de ese ensayo a lo largo del siglo XIX. Esto ayudó bastante a la hora de desarrollar, por así decirlo, la clasificación nubosa. De hecho, este ensayo de Howard, como pongo ahí, no solo ejerció influencia dentro de los círculos científicos, sino también dentro de los artísticos. Y tenemos ejemplos como Goethe o como el pintor John Constable, pintor inglés, paisajista. Este hombre, por ejemplo, en esos años que pongo ahí, entre 1821 y 22, realizó al aire libre una serie de estudios de nubes en los que no se conformaba solo con intentar captar en un momento dado el aspecto que tenían las nubes y cómo rápidamente evolucionaban, sino que además detrás de esos dibujos apuntaba las condiciones meteorológicas, la presión que se sabía que había habido ese día o cómo había evolucionado el tiempo durante las 2 o 3 horas que tardaba en confeccionar estos dibujos. A lo largo de ese siglo XIX queda ya definida la clasificación, digamos, oficial de las nubes, con los 10 géneros nubosos que sabemos que hay, ¿no? Y que muestra este dibujo. La clasificación de Howard y esas aportaciones que va habiendo durante el siglo XIX son las que sientan las bases del Atlas Internacional de Nubes, cuya 5ª edición, electrónica en este caso, se ha dado a conocer hoy por la Organización Meteorológica Mundial. El primero aparece a finales del XIX, en 1896, la primera edición. Y entre otras personas que contribuyeron a ese primer atlas fue el meteorólogo escocés Ralph Abercrombie, que fijaros lo que hizo, algo que hoy en día nos puede causar un poco de sorpresa, pero durante varios meses recorrió en un barco distintos lugares del mundo para comprobar si esos 10 géneros nubosos eran universales o si uno iba a Australia y se encontraba con géneros nubosos distintos. No es como hoy en día, que te manda alguien una fotografía de Nueva Zelanda y ves qué tiempo están teniendo ahí, sino que había que comprobar in situ si se podía hablar de una clasificación internacional de las nubes. Pues Abercrombie hizo eso, ¿no? Luego, en el año 1930, aparece la segunda edición, y aquí pongo una particularidad que probablemente también algunos la sepáis, y es que contribuyó como mecenas el catalán Rafael Pachot, que colaborando con otros observadores en Cataluña y coordinados por Eduard Fontseré, contribuyeron a que esa segunda edición del Atlas saliera, y salió, de hecho, en una versión en catalán. Aparte de los idiomas habituales, inglés, francés, apareció en catalán en el año 1935. En 1956 aparece la tercera edición, en este caso aparece el manual técnico con todas las características de las nubes y luego un manual en formato panorámico donde aparecen las láminas con las explicaciones. Y algo parecido ocurre con la última edición hasta ahora, que era la de 1987, reeditada en el año 93, que seguro que muchos de vosotros que trabajáis aquí en la agencia pues la conocéis perfectamente. Aquí tenemos, en resumen, cómo se pueden agrupar esos 10 géneros nubosos en 4 familias dependiendo de la altitud a la que se encuentran las nubes altas, los cirrostratos, los cirrocúmulos, las nubes medias, los altoestratos, los altocúmulos, los nimboestratos, aunque como veis los nimboestratos pueden tener su base desde el piso bajo hasta incluso el piso alto, pueden tener un gran espesor. Las nubes más bajas, los estratocúmulos y los estratos, las nieblas, por ejemplo, y las nubes de desarrollo vertical, que a partir de esta época del año en la que estamos empiezan a cobrar importancia por la mayor insolación, los cúmulos, y las nubes de tormenta, los cumulonimbos. Partiendo de ese Atlas Internacional de Nubes, tenemos una división de los géneros en especies, en variedades, rasgos suplementarios, nubes accesorias, que hoy, con esa nueva actualización, se han enriquecido con algunos tipos nuevos. Bien, a mí me gustaría, para ilustrar y ya para dar paso a mis compañeros, para ilustrar los 10 géneros nubosos, no hacer lo que habitualmente se suele hacer en los libros o en las conferencias de nubes, que es buscar fotografías que más o menos ilustran bien esos 10 géneros nubosos o algunas de esas variedades o especies. Yo me voy a apoyar en algo que tenemos, por ejemplo, en muchos museos, que es en los cuadros. Yo ya llevo algunos años investigando, estudiando, disfrutando con la búsqueda de nubes en cuadros. Y realmente uno, si se pone ahí
a buscar, pues encuentra todos los géneros nubosos en distintos cuadros e incluso muchas variedades de nubes. Si os parece, vamos a hacer un breve recorrido por los 10 géneros nubosos, en este caso, en la pintura. Y vamos a empezar con un estudio de nubes de Constable, de esos años en los que hizo estos estudios, un estudio de nubes altas. Y podéis apreciar claramente ahí dibujados unos cirros fibratus serían, pero también unos cirrocúmulos, ¿no? Es decir, Constable, aunque no son las nubes que suelen representarse más en la pintura, pero se fijó en las nubes altas y las estudió y las dibujó. No solo fue Constable, también, por ejemplo, el paisajista alemán romántico Friedrich, en algunas de sus pinturas espectaculares, os recomiendo que las busquéis, pues también pinta nubes altas, como en este caso esas nubes iluminadas por un sol que está por debajo del horizonte en un momento crepuscular, ¿no? Probablemente al amanecer, ¿no? El sol desde abajo ilumina las nubes altas por encima y adquieren intensidad, brillo. Los cirrocúmulos, no hay demasiados cuadros donde los he encontrado, pero este es muy conocido, es uno de Monet, su mujer Camille, con sombrilla, junto a su hijo, y ahí los vemos detrás. Un día de primavera o de verano, soleado, pero con esas nubes altas, con unas formas ya características de cirrocúmulos. Es más difícil encontrar cuadros, digamos, históricos o de una época clásica de cirroestratos. He tenido que recurrir en este caso a un pintor de la actualidad, un pintor moderno de Estados Unidos, con esos cirrostratus en la bahía de Parry. Un cuadro también pues, que muestra esa nube de tipo alto. Si ya nos vamos a las nubes medias, aquí ya sí tenemos más variedad de cuadros que muestran esas nubes. Por ejemplo, una serie de cuadros que dibujó el pintor impresionista Alfred Sisley, que documentan esa serie de 6 cuadros perfectamente una inundación del Sena en esa localidad francesa cerca de París, Pont-Marly, y aquí en esta figura pues vemos claramente representados los altocúmulos. También en este otro cuadro de un pintor y científico también, Stephens, más moderno, donde se aprecia muy bien esa formación nubosa, ese género nuboso. E incluso también encontramos nubes lenticulares, altocúmulos lenticulares. He puesto un par de ejemplos en estos 2 pintores italianos. Andrea Mantegna, un cuadro que está en el Museo del Prado, El Tránsito de la Virgen, el que tenéis a la izquierda, y el de la derecha, un fresco de una iglesia que hay en Italia, de Piero della Francesca, donde no solamente pinta lenticulares, sino además de la variedad duplicatus. Aparecen en diferentes pisos superpuestos, como podéis observar. Esas nubes que la gente que no está muy al tanto de las nubes identifica a veces con platillos volantes, ¿no? Pues ahí los pinta Piero della Francesca. Los altostratus, hay ejemplos también en la pintura. Por ejemplo, tenemos este paisaje de William Turner, Mañana heladora, esos cielos que permiten de alguna forma que lleguemos a ver el disco solar, pero que están totalmente cubiertos. O este otro ejemplo también de altostratos en la mañana de George Inness, y se ven en la parte superior del paisaje, característicos, con ese aspecto lechoso. Nimbostratos también he podido seleccionar entre varios cuadros. Aquí tenemos uno de Corot, una ráfaga de viento, un cuadro que refleja ese meteoro con bastante brillantez, ¿no? Con los árboles abatidos, y esos cielos grisáceos o grises opacos en los que se llega a apreciar, seguramente lo veréis, incluso las cortinas de lluvia, porque los nimbostratos son nubes que cubren el cielo, pero que además dejan lluvia, ¿no? O nieve. Y esta otra también, un ejemplo de nimbostratos, una del paisajista norteamericano Martin Johnson Heath, pantanos en Jersey, lo vemos ahí también, intercalados con estratos junto al suelo. También hay ejemplos de estratocúmulos. He elegido un cuadro de Turner, este paisaje con nubes, fechado entre 1821 y 22, y se aprecian también con bastante nitidez ese género nuboso, con esos cielos rotos, por así decirlo, algún hueco donde se llega a ver el color azul celeste. Si nos vamos más abajo ya, las nubes bajas, los estratos, un magnífico ejemplo en esta niebla en el Valle del Elba de Friedrich, del paisajista alemán, donde se observa ese estrato pegado al río, al Elba en este caso, y cómo en su parte superior está empezando a desvanecerse, ¿no? Se estaría captando ese momento en el que la niebla empieza poco a poco a disiparse y a dar paso ya a un día con los cielos despejados. Y quizá
de los 10 géneros nubosos, los cúmulos sean los que con mayor frecuencia aparecen en la pintura universal. Y esto tiene una razón de ser en que son las nubes justamente de esta época del año, de la primavera y el verano, que es cuando habitualmente los paisajistas y los pintores pues salían a dibujar al aire libre. De manera que muchos de ellos, pues en estos meses en que ya hay luz y en que crecen este tipo de nubes, pintaban cúmulos como, por ejemplo, Jacob Ruysdael, en este paisaje de los Países Bajos, unos cúmulos de cierta entidad, ¿no?, que hoy en día podríamos calificar como unos congestus, entre mediocres y congestus. O estas nubes también sobre una mar agitada, nubes de verano, pintadas por Emil Nolde. O este paisaje de una marina, de una playa, de Boudin, donde también apreciamos pues unos cúmulos que serían mediocres si nos ajustáramos a la clasificación. Y termino con las nubes que principalmente captan más la atención a la gente que nos gusta las nubes, que son las nubes de tormenta por su espectacularidad. Y aquí vemos algo muy interesante. Tenemos aquí muy cerca el Museo del Prado. Os invito a que alguna vez que vayáis por allí os fijéis, pero en la serie de cartones de Goya, donde muestra estas escenas alegres de la gente del pueblo, escenas goyescas se llaman de hecho, pues prácticamente en todas ellas utiliza un gran cumulonimbo, una gran nube blanca como fondo de la escena, ¿no? Y ahí aparece una de ellas en este famoso cuadro, que fue también un tapiz, el de la cometa, ¿no? Goya realmente pintaba en Madrid y Goya veía las tormentas que crecían en mayo y en junio, tanto en el sistema central como las que crecían en los montes de Toledo, ¿no? Desde Madrid esas tormentas adquieren ese aspecto que muestra Goya en esta pintura. Hay pintores que las han pintado con mayor realismo, ¿no? Aquí un pintor ruso, Antonov, que pinta este gran cumulonimbo, pues también con esas estructuras redondeadas muy espectaculares. Y también se interesó por ellas el propio Loeb Howard. Aquí vemos un dibujo, el paisaje es de otro artista, de Edward Kenyon, pero el estudio de nubes que hay en el fondo es de Howard y aparece, como podéis comprobar, un cumulonimbo con su característica forma de yunque en la parte alta y esas cortinas de lluvia que deja en su parte inferior y esos cúmulos que rodean toda la estructura. E incluso algún artista moderno se ha atrevido con algo que le gusta mucho a Quirantes, que le tengo aquí sentado delante, que son las nubes ligadas ya no a tormentas ordinarias, sino a tormentas supercelulares con estructuras particularmente impactantes, ¿no? Aquí vemos esta línea de tormenta del año 1985, un dibujo que también existe versión en cuadro de John Stuart Curry. Bueno, hemos hecho un recorrido muy rápido, como os podéis imaginar, cualquiera de estos cuadros daría para comentar muchas cosas, pero simplemente quedaros con esta idea, ¿no? Los 10 géneros nubosos ya hace mucho tiempo que se han establecido y no solamente con fotografías se pueden ilustrar, sino que también con el apoyo de los cuadros podemos darlos a conocer. Muchas gracias.